Buenos días, bienvenidos a la primera de una serie de charlas que vamos a tener desde la Comisión de Economía de la Cámara de Comercio con personalidades relevantes en el sector económico de Aragón que nos van a ayudar a arrojar luz en distintos temas económicos de actualidad y que nos ayuden a entender cómo estos temas afectan a las empresas aragonesas. Y hoy tenemos con nosotros al señor Antonio Martínez, director financiero de Ibercaja Banco. Que muchas gracias, Antonio, Un placer. por venir a compartir este momento con nosotros, que nos va a venir a hablar de un tema tan de actualidad como es el Brexit y nos va a venir a ayudar a entender cómo lo que está sucediendo puede afectar a la economía aragonesa y a las empresas aragonesas. Sin más, directamente querría saber, tal y como se ha comportado Bruselas respecto al plan del IAG, y cómo las empresas van a comportarse ante la situación actual, ¿cree realmente que la decisión del Brexit ha sido realmente positiva para el Reino Unido? La verdad es que la decisión del Brexit creemos que ha sido claramente negativa. Negativa para Europa y diría que muy negativa o pésima para el Reino Unido. El Brexit no es sino un fenómeno dentro de algo más global. La economía mundial en los últimos 20-30 años ha crecido mucho y lo ha hecho con dos fuerzas: la globalización, la eliminación de barreras al comercio, eso nadie duda que genera riqueza, y la creación o el impulso de organismos multilaterales, entendiendo que los problemas son cada vez más globales y por lo tanto se deben abordar desde el diálogo entre países. El Brexit y otros ejemplos que estamos viendo ahora es una reacción frente a eso y por lo tanto entendemos que es un paso atrás. Genera incertidumbre y por lo tanto es negativo para los mercados y para la economía. Es una mala respuesta, digamos, a los problemas que los ha tenido esa globalización, entre ellos la desigualdad en la distribución que ha generado la riqueza, pero es una mala noticia. Poniéndole cifras, cualquier análisis medianamente objetivo del impacto del Brexit para la economía del Reino Unido en los próximos años habla de un impacto claramente negativo. El propio Banco de Inglaterra, para los próximos 15 años, dice que el Reino Unido va a crecer entre un 4 y un 10% menos de lo que habría crecido en 15 años, de lo que habría crecido si hubiéramos seguido en el estado anterior al Brexit de las cosas. Por lo tanto, indudablemente es una mala noticia, especialmente para el Reino Unido. Y hablando en local, el Reino Unido es uno de los países donde exportamos más desde Aragón. Sin ir más lejos, en 2017 exportamos por valor de 756 millones de euros. Aún así hemos experimentado desde 2013 una caída en las exportaciones en torno al 13%, que es realmente relevante. ¿Cuál va a ser el impacto de este proceso para las empresas de nuestra comunidad? Yo creo que en la propia pregunta has dado datos importantes, Fernando. El impacto ya está siendo. Si nosotros vemos lo que pesaban las exportaciones aragonesas al Reino Unido en 2015, el año antes del referéndum, era el 9,4%. El año pasado era el 6,5%. Y por lo tanto, la caída, ya no desde el 13, sino desde máximos del año 2015, supera el 25%. Eso es lo que ya ha pasado, o sea, los efectos del Brexit en la economía aragonesa ya los llevamos notando porque la economía se adapta muy rápido a los acontecimientos. Sin embargo, en este periodo Aragón ha crecido y ha crecido mucho, incluso más que la media nacional en los dos últimos años, por encima del 3%. Y las exportaciones en su conjunto han crecido. El mundo es muy grande y esa pérdida de exportaciones que hemos tenido frente al Reino Unido es lo que han crecido las exportaciones, por ejemplo, a Asia. Es decir, desde una perspectiva macroeconómica, porque luego cada empresa, su posicionamiento geográfico es el que es y habrá más afectadas y menos, pero desde el punto de vista de la economía aragonesa hemos compensado la caída del Reino Unido, que ha pasado de ser el cuarto destino exportador al quinto, le ha adelantado Portugal en este periodo, con crecimiento en otras regiones. Y eso, en términos agregados, es más sano. El mix geográfico de las exportaciones de Aragón está hoy más diversificado que hace 3, 4, 5 años. ¿Cuál sería el mejor Brexit, el mejor acuerdo de Brexit para nuestra economía? Como decíamos antes, los agentes económicos, el mayor enemigo es la incertidumbre. En los mercados también. El mejor escenario era el no Brexit. Y en ese árbol de decisión tan incierto que tenemos ahora por delante, hay un escenario que es que no hay un Brexit al final, que se vuelve a hacer un referéndum y que sale que no. Es un escenario, honestamente, que a día de hoy, con todas las cautelas, vemos muy improbable. Pero ese sería, digamos, el escenario óptimo, que al final
hay una marcha atrás en las decisiones tomadas. Poco probable. Pero aún menos probable es el peor escenario de todos, que es el del Brexit sin acuerdo, el Brexit duro. El Brexit que el 29 de marzo tienes una situación y al día siguiente, sin haber llegado a un acuerdo, se produce un Brexit. Ese es el caos. Es el caos desde el punto de vista jurídico-legal, es el caos desde el punto de vista operativo-logístico del día a día, turismo, transportes, aduanas. No se está preparado para un Brexit sin periodo transitorio. Y si no hay acuerdo, no hay periodo transitorio hasta diciembre de 2020. Y este escenario sería el peor, pero también es extremadamente remoto, porque, como estoy diciendo, no beneficia a nadie. Por lo tanto, lo normal es que esto no suceda. Entre ambos mundos, el óptimo y el del caos, entendemos que lo más normal es que haya cierta extensión de los periodos de negociación y que finalmente se llegue a un acuerdo bastante similar al que la primera ministra británica llevó al Parlamento hace unos días. No creemos que haya mucho margen de modificación y ese escenario ya está descontado por los mercados. Si miramos la reacción de estos días de las bolsas, de los bonos, no ha habido grandes reacciones ni a la negativa al Parlamento británico ni a la moción de censura a Theresa May, porque este escenario ya está en precio. Por lo tanto, llegar a un escenario similar al que estamos hoy, con cierto tiempo, porque habrá que reabrir las negociaciones, no sería demasiado negativo. Muy interesante el comentario que estás haciendo. Y ya para finalizar, económicamente, ¿qué retos nos esperan y qué le pedirías a este recién estrenado 2019? Voy a hablar de deseos, no sé si de expectativas. 2019 es un año de desaceleración global y eso va a ser así. Se va a crecer menos que en los 2 años anteriores. Estados Unidos muestra síntomas de agotamiento porque lleva 9 años seguidos creciendo y porque el estímulo fiscal que metió Trump en la economía cuando llegó al poder se agota. Por lo tanto, Estados Unidos se va a desacelerar. Y China, el otro gran motor del crecimiento mundial, el 30% del crecimiento mundial en la última década lo ha aportado China, también se está desacelerando. Y cada vez es más palpable y los indicadores son más claros de que esto está siendo así. Por lo tanto, los dos motores económicos del mundo se desaceleran a la vez este año. Mi primer deseo es que la guerra comercial que hay establecida entre ellos no agudice esta tendencia. Por lo tanto, que al final impere la sensatez, el diálogo y el entendimiento, porque si no, en vez de desaceleración, podríamos estar hablando de algo más agresivo, para mal. Europa ya lleva unos trimestres viniendo a menos su crecimiento y crecerá este año en torno a su potencial, que es apenas el 1,5%. Y aquí estamos relativamente optimistas de que esto va a ser así. El riesgo viene en el plano político. Vemos en diferentes países crecimientos de movimientos que ponen en duda el proceso de integración europea. Como entendemos nosotros que la integración europea en un mundo global es muy positiva, lo que pedimos para este año es que Europa dé un paso adelante en la creación del proyecto europeo. Hay elecciones en el Parlamento Europeo en mayo y van a ser muy importantes para ver si nuestro deseo tiene respuesta o no. Y España y Aragón, el deseo no puede ser otro que seguir generando empleo, que creemos que se va a seguir generando empleo en 2019. Con la tasa de paro que tenemos, el deseo no puede ser otra, es todavía inadmisiblemente alta. Pero para lograrlo, queremos y deseamos que se entienda que la clave es seguir siendo competitivos. En estos años pasados de recuperación hemos sido muy competitivos porque hemos sido muy baratos. Se ha destruido mucho empleo y los salarios no han crecido. Eso es una fase, pero esa fase no puede ser nuestro futuro. Nuestro futuro tiene que ser crear empleo y progresivamente aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Pero eso pasa necesariamente por mejorar la productividad. Con lo cual, nuestro deseo para el 19 es que las empresas sigan invirtiendo en tecnología, en I+D, en capital humano, y que los agentes públicos entiendan que favorecer las condiciones para que esto suceda es la auténtica prioridad para que nuestro crecimiento sea sostenible en el tiempo. Ese sería nuestro deseo para 2019, si no es mucho pedir. Pues que sepas que compartimos desde la Cámara de Comercio tus deseos, esperemos que se hagan realidad y muchísimas gracias de verdad por tu aportación y compartir con nosotros tu conocimiento. Un placer, Fernando, muchas gracias.